Esta es una clase introductoria a la termodinámica que se va a ver en el curso de fisicoquímica de químicos biólogos. Para hacer esto un poquito más ameno, pues se va a iniciar con una aplicación específica que en este caso, como podemos ver, se trata de el uso de surfactantes en vacunas de ARN mensajero. Y básicamente lo que queremos explicar en esta versión introductoria es por qué esto forma parte de las clases de fisicoquímica. Tendremos que empezar diciendo cómo funciona el dogma central de la biología molecular. Esto pues, se va a explicar un poquito más en los cursos de bioquímica y biología molecular, pero también se conoce ya de los cursos de biología. Si recordamos rápidamente, dentro del núcleo nosotros tenemos el ADN que guarda la información genética. Sin embargo, esta información tiene que expresarse en una proteína, como la que vemos acá, de una manera controlada. ¿Cómo se hace eso? Pues en realidad esto es lo que se conoce como este dogma central. Nosotros tenemos una expresión del ADN primeramente con una copia hacia un ARN mensajero. Esto, mucho del control epigenético proviene de aquí. Sin embargo, lo que nos interesa es que una vez iniciada la expresión de la proteína, lo que observamos es un desarrollamiento del ADN y una copia hacia este ARN mensajero. Posteriormente, este ARN mensajero sale del núcleo y forma un ARN mensajero maduro. Eh, También se verá en los cursos superiores de biología molecular una, cómo se da esta maduración. Esta maduración, pues básicamente es una cuestión que se llama splicing. No vamos a entrar en detalles, pero digamos que hay un cambio normalmente hay un cambio del mensajero que está en el núcleo que se acaba de copiar al que se encuentra ya propiamente en el citosol. Este RNA mensajero viaja hacia un ribosoma en el cual es insertado en la subunidad pequeña y se van uniendo anticodones eh, que son complementarios a los codones que llevan el array mensajero. Por ejemplo, aquí está el ACA y este ACA tiene sus codones complementarios como UGU en este ARN de transferencia. Sucede que este ARN de transferencia al insertarse en el ribosoma de la unidad mayor eh, cierra, digámoslo así, como que fuera una especie de zip. Y entonces este aminoácido que va cargando se une a la proteína en crecimiento. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una metionina en la que se está uniendo en este caso. Entonces lo que nos lleva a esto es a observar que para tener la expresión de una proteína, pues podemos pasar desde el ADN por el ARN o inclusive la misma proteína. A esto se le llama dogma central de la biología molecular, como se mencionó anteriormente, y consiste en que el ADN, por medio medio del proceso de transcripción, se convierte en ARN y este ARN por medio de traducción en proteínas. Ahora bien, nuestro organismo, cuando se ve expuesto a ciertas formas o a ciertos patógenos, pues desarrolla un reconocimiento que le sirve para la próxima infección. Y por ejemplo vemos que tenemos tres tipos distintos eh, de antígenos, es decir, de sustancias infecciosas que pues son reconocidos. Aquí podemos ver cómo es este diagrama, que por ejemplo este tiene unas picas en la superficie, entonces el anticuerpo lo reconoce, tiene una forma complementaria, que tiene unas formas de cruces, pues también, y este que tiene unas formas ovaladas, pues también tiene su propio anticuerpo que lo reconoce con esa misma forma. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros desarrollamos esta inmunidad por un reconocimiento molecular se llama antígeno anticuerpo, que en realidad es una cuestión de reconocimiento molecular complementario.
Sin embargo, si nosotros no tenemos un patógeno existente anteriormente, lo que observamos es que al no haber anticuerpo no es reconocido y no se inicia la cadena de inmunidad. Esto, pues estos tres que vemos aquí, cuando son reconocidos, generan la expresión de varios tipos de células y varios procesos fisiológicos que permiten atacar la infección y ser muy eficientes para esto mismo. Una vacuna entonces lo que hace es desarrollar, por ejemplo, en este caso de esta que es un antígeno al que no ha sido expuesto el cuerpo, pues lo que hace es expresar una sección, como por ejemplo en este caso que vemos aquí, que es una sección, no todo el patógeno, a veces puede hacerse, pero actualmente es poco utilizado. Y entonces al exponerse a esta sección al sistema inmunológico, el cuerpo desarrolla un anticuerpo que es capaz de reconocerlo. Entonces, tenemos tres tipos de desarrollo de este tipo de vacunas o de las vacunas que se desarrollan por complementariedad, como las que hemos visto acá. Una puede ser virus atenuados, que es la más antigua y que consiste en que utilizamos un, un virus vivo y luego lo pasamos ya sea por electricidad o lo calentamos y eso hace que pierdan virulencia y entonces esto se utiliza como se expone al organismo y para generar anticuerpos. Aquí la idea es entonces que, por decirlo así, el virus ya no tenga la fuerza que tenía, pero la estructura molecular externa sigue estando presente y por lo tanto pues desarrolla esa, esa inmunidad adquirida al reconocimiento de esa superficie. Sin embargo, también podemos usar ADN y ARN. Como vimos, lo que hacemos es introducir entonces una sección de ADN o ARN que se expresará posteriormente en la célula, aunque sea exógeno, y entonces eso llevará a la producción de una molécula o una superficie que es reconocida por el anticuerpo. Las vacunas de ARN, que es tipo de vacuna que se utilizó durante el desarrollo de las vacunas de COVID, y es mucho más, presenta varios detalles que lo hacen mejor a la hora de seleccionarlo. Entre esas podemos ver que es más segura porque no hay riesgo de infección o comatogénesis infeccional. ¿A qué se refiere? Si usamos virus, aunque los hayamos hecho pasar por un proceso de atenuación, puede ser que haya una cierta sección que aún tenga capacidad de infectivo. Entonces, ese riesgo pues se elimina. Y también si usamos ADN, lo que puede suceder es que ese ADN se incorpore a las células directamente por por algunas moléculas retro que hacen insercionales y finalmente pues en ARN esto no sucede porque en este caso necesitaríamos una proteína que haga el proceso inverso em, al pasar de ARN a ADN. Entonces es mucho más segura. Segundo, es mucho más eficaz. La forma en que se puede generar y traducir este ARN puede ser masivo, entonces la capacidad inmunológica es muchísimo más alta. Y a nivel industrial, pues es altamente escalable. Ahora bien, si vemos propiamente dicho la forma en que se administra, hay dos formas. Una que es directamente utilizar el ARN mensajero, que sería el lado izquierdo, y una utilizando un acarreador. Este, si vemos este lado izquierdo, pues lo que tenemos es que el ARN, que sería este que vemos aquí, pues se expone a reconocimiento a unas moléculas que reconocen el ARN dentro de las células y entonces eso pues nos genera al final los anticuerpos que son estos rojitos de aquí. Sin embargo, si hacemos este mecanismo, aparte de que el ARN en la parte extracelular es sumamente inestable, una vez entrado aquí pues genera una cascada de varios procesos que nos lleva a formar varios tipos de moléculas y esto
no es muy bueno en cuanto a cuestiones de generación de inmunidad, porque realmente no es muy eh, eficaz. Ahora bien, si utilizamos un acarreador, como vemos acá, por, las, por el mecanismo molecular de reconocimiento, pues la producción es muchísimo más orientada a estos anticuerpos. Por lo tanto, aparte de que tendremos una estructura estable en la parte extracelular, tendremos una eficacia mucho más alta de al desarrollar estas moléculas. Eso nos lleva a que necesitamos desarrollar un sistema de delivery en inglés, es decir, de un vehículo que nos permita llevar el ARN mensajero al interior de la célula y producir el anticuerpo de manera eficaz. Hay varias formas, aquí se presentan algunas. Estas serían las incorporaciones pues, básicas, que son las que se ven en el lado izquierdo de la diapositiva anterior, o inclusive utilizando un acarreador, pero que simplemente va unido al ARN. Sin embargo, vemos estas secciones que están a la derecha y la parte inferior de la izquierda, pues estructuras que básicamente son liposomas, nanopartículas y nanoemulsiones. Todas estas lo que hacen es proteger el ARN mensajero eh, o alguna derivación de este ARN mensajero con proteínas y lo estabilizan primero utilizando mediante la formación de una capa protectora, por decirlo así. Segundo, porque permiten el reconocimiento de las células. Y tercero, como veíamos, mejoran su expresión. Todos estos, como podemos ver, son tamaños que van de 80 nanómetros, como pueden ser en estos lípidos, hasta inclusive pues, 600 nanómetros en algunas partículas de polisacáridos. Su tamaño es comparativamente pequeño, como lo podríamos pensar. O sea, 600 nanómetros, que es el más grande, pues es equivalente a 0.6 micras. Y estos que son de 80 nanómetros, pues son considerablemente más pequeños. El control o la formación de estas estructuras no es posible por medios mecánicos. Entonces, la única forma de poderlo eh, desarrollar es mediante el control termodinámico. Como resumen, podemos ver aquí que entonces lo que hacen las vacunas comerciales, por ejemplo la de Pfizer, es utilizar utilizar un ARN mensajero que codifica la proteína, en este caso de Spike, como se le llama a este tipo de proteínas, que son las que reconoce el virus de la célula y por donde la célula reconoce al virus. Pues esta proteína, la codificación en ARN mensajero, se estabiliza en una nanopartícula lipídica, se introduce a la célula y entonces genera los anticuerpos que van a reconocer a esta proteína, y cuando suceda una infección, pues entonces ya tendremos los anticuerpos y se mejora la supervivencia, movilidad y mortalidad de la persona, porque ya está con una inmunización adquirida. Ahora bien, como decía, pues necesitamos estabilizar esta emulsión. ¿Cómo se hace? Realmente lo que tenemos que hacer es un proceso, como vemos aquí, que esto, pues tenemos una fase, por ejemplo, esta fase 2 es una fase de aceite y esta 1 una fase de agua. Entonces, estas son inmiscibles entre sí, no se pueden mezclar. Lo tenemos que llevar a una fase en la que la fase 2 ya no sea una fase grande, sino una fase muy pequeña, en este caso, como vimos anteriormente, de tamaño, por ejemplo, de 100 nanómetros. Y esto lo hacemos mediante un control termodinámico. Aquí están las expresiones que podemos ver ahí matemáticamente expresan este comportamiento físico-químico. En realidad lo que estamos viendo es que para poder hacer el trabajo suficiente, que sería esta sección de aquí, de separar estas moléculas, lo que necesitamos es romper la tensión superficial, que es esta sigma que está aquí a la izquierda de esta ecuación, y disminuir el área. Es decir, si nosotros disminuimos el área rompiendo la tensión superficial, esto nos permitiría a nosotros obtener de esta, que son dos fases, a esta que son una fase
micelar, como la que veíamos, que pueden utilizarse para estos como cargadores. Entonces, esto nos lleva a estructurar esta forma o esta ecuación que nos permite expresar matemáticamente cómo se hace esto. ¿Por qué? Porque tenemos las funciones termodinámicas de la sustancia mezclada, que sería el equivalente al 2, menos la que está separada, que sería esta de acá. Y entonces, si vemos esto, pues lo que tendremos que hacer es, en este caso, hacer que esta expresión de aquí sea mucho mayor que esta expresión de acá. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es buscar un método eh, macroscópico que termodinámicamente nos lleve a disminuir ya sea la tensión superficial o el, o el área de la partícula en función de la temperatura y la entropía del sistema. Muy bien, esto pues no en este momento podrá no tener mucho sentido porque este video es una introducción. Justamente lo que se va a revisar durante el desarrollo del curso es cómo entender estas ecuaciones para que podamos explicar de manera conceptual molecular esto, pero al mismo tiempo podemos encontrar las ecuaciones que lo expresan a nivel termodinámico y a partir de estas ecuaciones diseñar metodologías que nos permitan realizar este tipo de experimentos y por lo tanto desarrollar este tipo de tecnología.